Llegamos a este último tema de nuestro curso de espiritualidad católica, al menos el último en lo que nos habíamos previsto. Habíamos previsto estos 24 temas, digo porque algunas personas nos están sugiriendo, proponiendo que continuemos con otros temas. Dios dirá, de momento este es el último de esta serie. Habíamos comenzado, si recuerdan, con la presentación de Dios como creador. En el origen de todo está la acción creadora de Dios, y esa creación es la que da sentido también fundamental a todo nuestro caminar, y hemos de aprender a vivir la creación. Después han ido desarrollándose todos los demás temas, y este último necesariamente tiene que tocar las realidades últimas, nuestro destino final. Venimos de Dios, que nos ha creado, que nos ha dado la vida, y volvemos a Dios, que nos espera para ese encuentro definitivo, total, para siempre con Él. Hay que decir una cosa, hay que hacer una salvedad importante, y es que estas realidades últimas, definitivas, hoy día están bastante olvidadas. Tiempo atrás se hacía esta crítica a los creyentes en Cristo de que habíamos olvidado construir el mundo actual, el mundo presente, porque teníamos la mirada puesta de manera exclusiva y excluyente en el cielo, en la vida eterna, y nos habíamos desinteresado de construir un mundo más justo, un mundo mejor, etc. Es una crítica que viene de diferentes corrientes de pensamiento, marxismo, etc., pero a mí lo que me interesa destacar es, yo ahora no entro a juzgar si eso posiblemente, al menos en parte fue verdad en algún momento de la historia, pero a mí sí me parece claro que hoy día el problema es el contrario. O sea, el problema es que hoy estamos tan sumergidos en las cosas de aquí abajo, estamos tan atrapados por las realidades de este mundo, que nos hemos olvidado de las realidades eternas. Nos hemos olvidado de nuestro destino último. Y claro, eso es un error gravísimo, porque una persona que va de viaje, todo lo que recorre, todo el cansancio, todo el esfuerzo, etc., tiene un sentido en función de su meta final, en función de su destino. Igualmente nosotros, toda nuestra vida tiene sentido, tiene valor en función de lo definitivo. Y eso es lo que hoy vamos a intentar meditar, reflexionar, profundizar un poco, como siempre, con la ayuda, sobre todo, de textos de la Palabra de Dios, también, como no, de algún texto de referencia del magisterio, de la enseñanza de la Iglesia, del catecismo, también de los santos, pero sobre todo con textos de la Sagrada Escritura. Bien, un primer punto que tenemos que considerar es el hecho de la muerte. Bueno, para esto no se necesita fe. O sea, la muerte es un dato de experiencia. O sea, la experiencia nos dice que todos, antes o después, terminamos nuestra vida en este mundo. Todos concluimos nuestro camino, nuestro recorrido en esta tierra. Entonces, si ese es un hecho real, quiere decir que no podemos, no debemos vivir de espaldas a la muerte. La muerte es un dato, es un hecho que tiene que entrar en nuestra vivencia personal. No podemos estar viviendo como si nunca fuéramos a morir, no podemos estar como evadidos, que es lo que hace mucha gente. Mejor no pensar en la muerte tenerla totalmente oculta, escondida, para no asustarnos, para no atemorizarnos, pero es un hecho que va a llegar. Entonces no podemos vivir de espaldas a la muerte. Ha habido filósofos en el siglo pasado, existencialistas, que decían el hombre es un ser para la muerte. Se planteaban el tema de la muerte, pero claro, sin más perspectiva, y eso es ciertamente desesperante. Vivimos en este mundo más o menos años, al final todo concluye en el sepulcro, todo terminó. ¿Es así? ¿Somos un ser para la muerte? Pues hay que decir, con la palabra de Dios en la mano, que es todo lo contrario. Somos un ser para la vida.
Primero me detengo en este hecho que subraya el Concilio Vaticano II en la Constitución Gaudium et Spes, donde explica que en el ser humano hay un anhelo incontenible de vida, incontenible. Es decir, Dios mismo ha inscrito en lo profundo de nuestro ser un deseo de vivir ilimitadamente, para siempre. Y ese deseo no se satisface con una vida más larga. Hoy día sabemos que la vida humana suele durar más años. Antiguamente la media en que se fallecía era una media de edad mucho más baja. Hoy se ha elevado. Muchas personas mueren a los 80, 90, 90 y tantos. Se ha elevado, pero eso al ser humano no le satisface, porque busca más, necesita, porque Dios lo ha puesto, repito, lo ha inscrito en lo profundo de su ser, un deseo de vida plena, eterna, duradera. Entonces, somos un ser para la vida y es así como Dios nos ha hecho. En el Nuevo Testamento, el hecho fundamental, el anuncio fundamental de la fe cristiana es que Cristo ha resucitado. Y porque Cristo ha resucitado, también los muertos resucitan. Fíjense que desde la primera carta, el primer escrito del Nuevo Testamento, que es la primera carta a los tesalonicenses, ahí ya San Pablo habla de esto. 1 Tesalonicenses 4:13 en adelante. Hermanos, no queremos que estén en la ignorancia respecto de los que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. El que no tiene esperanza en la vida eterna vive en tristeza, porque la muerte es una agonía, es una destrucción. El que tiene esta esperanza en la vida eterna, en la resurrección, vive de otra manera. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, de la misma manera Dios llevará consigo a quienes murieron en Jesús. Le decimos esto como palabra del Señor, es decir, no es un invento de San Pablo, es palabra de Cristo mismo. Cristo ha resucitado y a los que vivieron y murieron en Cristo los llevará con Él. Por tanto, la resurrección de Cristo nos abre un horizonte totalmente nuevo. Fíjense que esta es una de las grandes novedades que Cristo ha traído. En la época antigua, en la época contemporánea a Cristo, al nacimiento de la Iglesia, los primeros tiempos del cristianismo, esta fue una novedad respecto del mundo pagano. Los griegos, por ejemplo, sí creían en una inmortalidad del alma, pero nada más, el cuerpo ya quedaba en la tumba. Y entre los judíos sí había una cierta idea de supervivencia. Ya al final, los últimos libros del Antiguo Testamento, Sabiduría, Macabeos, ya van hablando más claramente de una vida después de la muerte, incluso de una cierta resurrección, pero todavía todo es muy confuso. Cuando llega el cristianismo, uno de los aspectos novedosos que se anuncia con una fuerza incontenible es este: Cristo ha resucitado. Y porque Cristo ha resucitado, también nosotros estamos llamados a resucitar. La muerte no tiene la última palabra. Podemos decir entonces que la muerte es como una puerta. La muerte no es un final, más bien es al revés, es una puerta que se abre. Es una puerta que hay que pasar, que sí puede ser dolorosa, desagradable, pero es una puerta hacia la vida plena, hacia la vida eterna. En los primeros siglos del cristianismo había esta costumbre que era llamar, sobre todo con los mártires, al día de su martirio, el día en que habían muerto, se llamaba el dies natalis en latín, es decir, el día de su nacimiento. Miren que eso tiene toda una visión impresionante. La idea era esta: somos concebidos por el bautismo en el seno de la Madre Iglesia, estamos siendo gestados en esta vida que Dios pone en nuestras almas durante este mundo, igual que el niño es concebido en el seno de su madre, está siendo gestado durante 9 meses, el cristiano está siendo gestado, dado a luz en el bautismo, está siendo gestado durante su vida en este mundo. Por tanto, la vida en este mundo necesariamente, inevitablemente es imperfecta, estamos en proceso de gestación, de formación, y somos dados a luz el día de nuestra muerte. Somos dados a luz a la vida plena el día de nuestra muerte. Esta era la visión que ellos tenían.
Y esta es una visión que hoy día tenemos, como digo, bastante olvidada y que nosotros tenemos que recuperar, porque esto es un dato esencial de nuestra fe cristiana y católica. Si esta parte queda olvidada, todo se debilita, todo decae. Una primera consecuencia de esto, que aparece ya en el Nuevo Testamento, es cómo el anuncio de la resurrección, el hecho de la resurrección de Cristo y la promesa de la nuestra, nos libera del miedo a la muerte. Está expresamente afirmado en la carta a los Hebreos, donde dice, Hebreos capítulo 2, versículos 14 al 15, donde dice estas palabras: Por tanto, así como los hijos participan de la sangre y de la carne, así también participó él de las mismas, para aniquilar mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, al diablo, y liberar a cuantos por miedo a la muerte estaban de por vida sometidos a esclavitud. O sea, el miedo a la muerte nos hace esclavos. Cristo nos libera del miedo a la muerte. ¿Cómo? Anunciando que hay una vida eterna, una vida definitiva. Y otro texto también muy sugerente es en la primera carta a los Corintios, capítulo 15. El final de todo ese capítulo 15 de Primera Corintios está hablando justamente de la resurrección. Y después de todo ese tratar el tema de la resurrección, concluye así: 15, versículos 54 al 57. Se cumplirá la palabra que está escrita cuando esto corruptible se vista de incorruptibilidad, esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: la muerte ha sido devorada en la victoria. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? Demos gracias a Dios que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Es una experiencia victoriosa, es una experiencia exultante. La muerte ha sido definitivamente vencida por Cristo y ha sido vencida también para nuestra existencia concreta. Bien, un segundo punto que nos planteamos y que aparece muy presente en la vida de los primeros cristianos es el hecho de la segunda venida de Cristo. Cristo vino en su vida terrena, realizó la obra de la redención, de la salvación del género humano, subió a los cielos y anunció que volvería. Y desde ese día el creyente vive a la espera de esa última venida de Cristo. Esa última venida de Cristo es la que concluirá la historia y esa última venida, como algo así podemos decir, como pasa en una buena película. El final de la película nos da como la clave de toda la película. Si nos perdemos el final, no podemos decir que hemos visto la película, se nos queda incompleta, nos faltan piezas. Pues bien, el final es lo que da sentido a todo. Voy a leer algunos textos que me parecen suficientemente iluminadores. 1 Tesalonicenses 1, del 9 al 10. San Pablo, hemos dicho que esta es la primera carta, el primer escrito de todo el Nuevo Testamento, y San Pablo, después de decir que han dejado los ídolos, se han convertido, han vuelto a Dios, se han entregado a Cristo, dice: están esperando, viven aguardando la vuelta de su Hijo Jesús desde el cielo. Este es el creyente, vive aguardando, vive a la espera de ese regreso de Cristo Jesús. Ya en el Evangelio, Jesús había presentado, por ejemplo, la parábola de las bodas, donde aparece ese anuncio, Mateo 25, versículo 6, que llega el esposo, salgan a recibirlo. Llega el esposo, es decir, el creyente vive a la espera. Y recuerden que esa parábola, que después volveremos a mencionar, esa parábola habla precisamente de las vírgenes necias y las vírgenes sabias, unas que no están preparadas para recibir al esposo, otras que sí están. Está poniéndonos ante este dilema de si ante esta última venida de Cristo estamos ya preparados o no lo estamos. Respecto de ese encuentro último y definitivo con el Señor, leemos en 1 Tesalonicenses 4, 17. Así estaremos siempre con el Señor. Es decir, el creyente que se ha enamorado de Cristo, el creyente
que conoce, que experimenta quién es Cristo, que ha podido comprobar en su propia vida lo que Cristo ha hecho, cómo le ha hecho pasar del pecado a la gracia, le ha hecho pasar literalmente de la muerte a la vida. El creyente anhela estar siempre con el Señor, y eso es la vida eterna. Estaremos siempre con el Señor, aquel que nos ama y aquel a quien amamos. Tanto es así que San Pablo llega a decir en Filipenses 1:23, es un momento, Pablo está en la cárcel, hay un peligro serio, una cierta probabilidad de que sea ejecutado en la cárcel, y San Pablo llega a decir estas palabras: deseo partir para estar con Cristo, que es con mucho lo mejor. Después dice, bueno, yo estoy dispuesto a lo que Él quiera. Si Él quiere que me quede para seguir trabajando por su iglesia, estoy dispuesto. Si Él quiere que me vaya, estoy dispuesto. Para mí, dice, lo mejor es partir para estar con Cristo. Eso es lo mejor, sin duda, porque es estar con Él y estar con Él de manera plena, definitiva, para siempre. Interesante ese detalle, ¿no? Porque no está dando una enseñanza abstracta, teórica, sino que está compartiendo desde su misma situación de prisionero, de posible cercanía de su muerte, y San Pablo no solamente no la teme, sino que más bien la desea. Deseo partir para estar con el Señor, para estar con Él. Porque eso es con mucho lo mejor. Es decir, no solamente no es una pérdida, sino que es lo mejor. También encontramos esta otra frase en la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 14, en que dice: no tenemos aquí ciudad permanente, sino que andamos buscando la del futuro. No tenemos aquí ciudad permanente, sino que andamos buscando la del futuro. ¿Cuál es nuestra ciudad definitiva? La del futuro, o sea, el cielo. La de este mundo no es la ciudad permanente. Miren que esto matiza toda nuestra vida en este mundo. Si creemos que esto es lo definitivo, estamos instalados en este mundo, aferrados a este mundo, apegados a este mundo. Si tenemos conciencia de que esto es provisional y que lo definitivo es lo que nos espera, eso nos da un enfoque completamente distinto, completamente diferente. En otro texto, también de Filipenses 3:20, San Pablo dice esta palabra rotunda: somos ciudadanos del cielo. Somos ciudadanos del cielo. Es decir, ¿cuál es nuestra ciudadanía? ¿Cuál es nuestro DNI? Ciudadano del cielo. Esa es nuestra identidad. Pertenecemos al cielo. Esa es nuestra patria, ese es nuestro hogar. Si el cielo es nuestra patria, si el cielo es nuestro hogar, ¿qué ocurre? ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir una cosa muy clara, que mientras estamos en este mundo, somos, dice textualmente, en Hebreos 11, del 13 al 16, somos textualmente extranjeros y forasteros. Interesante. Esto es una cosa que se repite mucho en todo el Nuevo Testamento. En este mundo, en esta vida de este mundo, de aquí abajo somos extranjeros, forasteros. No estamos todavía en nuestra casa, en nuestra patria, en nuestro hogar. Estamos de paso, de camino. Pongamos el ejemplo de alguien que está viajando y va hacia su país, va hacia su hogar, va atravesando otro país que no es el suyo. Bien, es extraño, es extranjero en ese lugar y está de paso. Anhela llegar a su país, anhela llegar a su hogar. Pues bien, este es el estatuto, esta es la identidad del cristiano. Forastero, extranjero, peregrino. El Concilio Vaticano II, en el documento más importante, Lumen Gentium, sobre la Iglesia, tiene un capítulo entero donde habla de la dimensión esencialmente escatológica de la vida de la Iglesia. Es decir, esta dimensión escatológica de orientación hacia el final es algo esencial, no es algo accesorio, no es algo accidental. Por tanto, si nos falta esto, nos falta una pieza fundamental para entender y vivir nuestra fe, para entender y vivir nuestra vida. Queda todo cojo, queda todo desajustado. Forasteros, peregrinos, estamos de paso.
Eso nos dice también en Colosenses 3, capítulo 3, versículos 1 al 4, dice, buscad los bienes de arriba. Claro, si nuestra patria es el cielo, si nuestro destino es el cielo, tenemos que buscar los bienes de arriba, no focalizarnos, centrarnos, no dejarnos atrapar por los bienes de aquí abajo. Los bienes de arriba son eternos, son definitivos. El verdadero creyente esto lo tiene bien claro, hasta el punto de que llega a decir también San Pablo en 2 Corintios 4, versículo 17, lo que se ve es pasajero, lo que no se ve es eterno. Lo que se ve es pasajero, lo que no se ve es eterno. Entonces, una buena pregunta para ver cómo está nuestra fe es esta. ¿Voy yo aprendiendo a vivir de lo que no se ve? ¿Voy yo aprendiendo a vivir de lo eterno, de lo definitivo? ¿O estoy todavía demasiado atrapado por lo pasajero, por lo temporal, por lo efímero? Hay un libro de hace años de un escritor francés, Jean Guiton, que titulaba él Silencio sobre lo esencial. Él decía, en estos últimos tiempos, no es que se hayan negado determinadas verdades de nuestra fe, pero simplemente se han silenciado. No se habla de la vida eterna, no se habla de la resurrección, y todo eso ha ido como cayendo en el olvido. Y entonces muchas veces los creyentes están desarmados, porque no tienen, como tenían los primeros cristianos y como nos testimonia todo el Nuevo Testamento, esta idea tan clara de que somos peregrinos. Esta conciencia de vivir hacia lo definitivo hace que todo lo de aquí abajo se relativice. ¿Qué quiere decir relativizar? Quiere decir que es relativo, que todo lo de aquí abajo vale en tanto, en cuanto me lleva y me conduce a lo definitivo. Por ejemplo, dice San Pablo en Romanos 8 estas palabras, los sufrimientos de ahora no pesan lo que la gloria que un día se nos descubrirá. Pues así es. Una persona puede tener sufrimientos, enfermedades crónicas, problemas de todo tipo en este mundo, pero ¿qué es eso? No es nada ante la gloria que nos espera. Santa Teresa de Jesús decía, la vida en este mundo es como una mala noche en una mala posada. Pasa rápidamente y al final viene lo bueno. Entonces, nuestra fe está llamada a vivir así, a vivir con estas claves en función de lo definitivo. Si entendemos así nuestra vida, nos daremos cuenta entonces que todo lo de aquí abajo es provisional. El creyente vive en este mundo, sí, vive en este mundo, se compromete con las realidades de este mundo, pero sabiendo que son provisionales. Me refiero, por ejemplo, al texto de 1 Corintios 7, donde dice San Pablo, 7 del 29 al 31. Os digo pues, hermanos, el tiempo es corto. Por tanto, los que tienen mujer vivan como si no la tuviesen, los que lloran como si no llorasen, los que están alegres como si no los tuviesen, los que compran como si no poseyesen, los que disfrutan del mundo como si no disfrutasen, porque la apariencia de este mundo pasa. Es interesante porque este texto utiliza dos imágenes. Dice, el tiempo es corto, así traduce esta Biblia, pero literalmente dice, el tiempo ha plegado velas. ¿Qué significa? En la antigüedad los barcos avanzaban con velas. La vela era empujada por el viento y el barco avanzaba. Pero cuando estaban cerca de la costa, obviamente las velas tenían que ser recogidas, porque si seguía soplando el viento y las velas extendidas, se iban a chocar contra la costa. Entonces, cuando se acercaba a la costa, recogían, plegaban las velas y avanzaban remando, porque ya estaba cerca la costa. San Pablo dice, el tiempo ha plegado velas, es decir, la eternidad está a la vista. Así es, la eternidad está mucho más cerca de lo que pensamos. El final está mucho más cerca de lo que pensamos. Por muchos años que vivamos en este mundo, nos dice también el Salmo, pasan rápidamente, aunque en justo viva muchos años, pasa rápidamente.
todo muy efímero. El tiempo ha plegado velas. Y al final utiliza esa otra expresión donde dice la apariencia de este mundo pasa. Aquí la imagen que utiliza San Pablo es la de un escenario que se arma para una representación teatral. Cuando se arma ese escenario, se tiene la representación y luego hay que desarmarlo de nuevo. Pues así habla. Ya se termina la representación y el escenario está a punto de desarmarse. La apariencia de este mundo pasa. En consecuencia, va diciendo varias cosas, el que está casado, el que llora, el que posee, el que compra, como si no. Es decir, estamos en este mundo, pero estamos llamados a tener este carácter de provisionalidad, no a estar atados, apegados a las cosas de aquí abajo, sino como el caminante, como el peregrino que va de paso, va de camino. Si tenemos esto claro, como decía, muchas cosas se relativizan, ¿no? La enfermedad, por ejemplo. ¿Qué problema hay que una persona pueda estar postrada, por ejemplo, de por vida? Bueno, son unos años, sí, podrá ser costoso, duro, le gustaría hacer otras cosas, pero se encamina a algo eterno. Y en la eternidad ya no va a haber ni enfermedad, ni llanto, ni luto, ni dolor, ni parálisis. Todo va a ser pleno, todo va a ser perfecto. ¿Qué problema hay que ahora haya ciertos sufrimientos, contrariedades, cruces? Es algo pasajero. Los sufrimientos de ahora no pesan lo que la gloria que un día se nos descubrirá. Entonces, estamos nosotros llamados a vivir así, en función de lo eterno. San Pablo llega a decir también en Romanos 13:11, daos cuenta del momento en que vivís. O sea, tomar conciencia de la realidad, de dónde estamos, ¿no? Para no vivir fuera de la realidad. Es curioso porque muchas veces se dice, hay que ser realistas. ¿Pero qué quiere decir ser realistas? Para mucha gente es tomar conciencia de lo material, de lo de aquí abajo. Pero ser realista es tener en cuenta la realidad total. Y la realidad total es esta. Es que yo soy eterno. Es que yo viviré en este mundo unos años, pero he sido creado para la eternidad. Y por tanto, la vida en este mundo tiene importancia y ahora veremos por qué la tiene, porque tiene mucha, pero la vivimos con este carácter provisional. Está en función de lo eterno, está en función de lo definitivo. Entonces, eso nos lleva, como digo, a matizar muchas cosas de cómo nosotros planteamos nuestra propia existencia en este mundo. Nos lleva a corregir, a rectificar, pues por ejemplo eso, el apegarnos a las cosas de abajo, pero si no vale la pena. Es curioso porque incluso la sabiduría popular muchas veces lo dice así, ¿no? Si al final todo te lo vas a dejar aquí. Cuando uno ve que las familias, por ejemplo, se afanan, se pelean incluso, se dejan de hablar por una herencia, pero si al final todo se lo van a dejar aquí, todo se va a quedar aquí, nadie se va a llevar nada de las cosas materiales de este mundo. Nos vamos a llevar ¿qué? El bien, el amor, la santidad, las virtudes, eso sí, pero las cosas materiales ciertamente no las vamos a llevar, se van a quedar aquí. Bien, hemos visto entonces dos puntos, el hecho de la muerte, la condición de peregrinos, de estar esperando la última venida de Cristo, y todo está en este mundo en función de eso. Llegamos al tercer punto, dar cuentas a Dios de nuestra vida. Otro tema que no está para nada de moda. Me refiero al tema del juicio. También aquí hago este comentario. Se dice que a veces en la predicación antigua se insistía demasiado en esto, el juicio, el miedo a la condenación. Yo no he vivido en esa época, puede ser que se haya dado una cierta insistencia excesiva en eso y se haya dejado de predicar poco, o se haya predicado poco el hecho de que Dios es amor, de que Cristo salva, etc. Pero me parece que en este caso también, como decía antes, es al revés. En este momento me parece que no se habla del juicio, no tenemos presente por lo común el tema del juicio, y es un dato esencial de nuestra fe. Si ustedes recorren el Nuevo Testamento, aparece cantidad de veces y por supuesto está
recogido en el credo. Nuestro credo vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Ese es un dato irrenunciable de nuestra fe. Entonces, ¿qué quiere decir este hecho del juicio? Bueno, si quieren algunos textos, por ejemplo, todo el capítulo 25 de San Mateo, son 3 parábolas, la de las vírgenes necias y las vírgenes sensatas, la parábola de los talentos, al final hay que dar cuenta de esos talentos que Dios te dio, cómo los has empleado, y la parábola del juicio final, propiamente dicho, donde dice, pondrá unos a su izquierda, otros a su derecha, venid benditos de mi Padre, apartaos, malditos, id al fuego eterno. Son muy explícitos esos textos. En Mateo 13, por ejemplo, la parábola del trigo y de la cizaña. Romanos 2, del 5 al 8, si quieren leo alguno de estos textos para ver, para que puedan ustedes mismos ver o escuchar cómo se dice con una claridad y una rotundidad impresionante. Dice, por la dureza e impenitencia de tu corazón vas atesorando contra ti cólera para el día de la cólera y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual dará a cada uno según sus obras. A los que por la perseverancia en el bien busquen gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Mas a los rebeldes, indóciles a la verdad y dóciles a la injusticia, cólera e indignación. En 2 Corintios 5, del 9 al 10, también muy explícitamente se afirma este hecho del juicio. 2 Corintios 5, del 9 al 10. Dice estas palabras: por eso, bien en nuestro cuerpo, bien fuera de él, nos afanamos por agradarle al Señor, porque es necesario que todos nosotros seamos puestos al descubierto ante el tribunal de Cristo, para que cada cual reciba conforme a lo que hizo durante su vida mortal, el bien o el mal. Si quieren mirar Apocalipsis 20, del 12 al 13, es decir, es todo el Nuevo Testamento en que se está hablando del hecho del juicio. Ahora, decía que quizá en tiempos antiguos se abusó un poco de esto como para meter miedo. Evidentemente no se trata de vivir con miedo, porque el miedo no es una actitud cristiana. La actitud cristiana por excelencia es la confianza en Dios. Con miedo no, pero con santo temor de Dios sí. O si quieren, con actitud de responsabilidad. Fíjense que la palabra responsabilidad viene de respuesta. Responsabilidad significa que yo tengo que responder ante Dios. Muchas veces se dice, esta persona es muy responsable porque cumple con su deber, es muy responsable ante sus superiores, ante sus jefes, pero ante quien realmente tenemos que dar cuenta de toda nuestra vida, acciones y omisiones, pensamientos, palabras, absolutamente de toda nuestra vida, es ante el Señor. Entonces, vivir con este sentido de responsabilidad, de que tengo que darle cuentas a Dios de lo que he hecho con mi vida. Entonces esto da todo un tono que orienta también toda nuestra existencia en este mundo. San Pablo, por ejemplo, escribiendo en sus cartas, varias veces le pide para sus creyentes, para sus cristianos, que puedan llegar a ser encontrados sin mancha y sin reproche el día de Cristo. O sea, cuando Cristo venga, ese momento del encuentro último, final, definitivo con Él, que puede ser el fin del mundo o puede ser para cada uno el día de nuestra muerte, ese día poder ser encontrado sin mancha, sin reproche, es decir, habiendo alcanzado la santidad plena. Esa es la petición que tenemos que hacer. Como dice el Salmo, una cosa pido al Señor, eso buscaré, habitar en la casa del Señor por los días de mi vida. Ese es el objetivo de nuestra petición. Que nuestra vida en este mundo dure más o menos, es relativo. Que tengamos más o menos éxito, es relativo. Que tales cosas salgan o no salgan, es relativo. Pero lo que sí importa es aquello que es definitivo, y eso es lo que tenemos que pedir. Bien, esto nos lleva a una sana actitud de vigilancia. Primera Tesalonicenses 5, versículos 2 y siguientes, insiste precisamente en esto.
después de advertir que no sabemos cuándo va a ser esa venida última de Cristo, no sabemos realmente, pero dice: vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor ha de venir como un ladrón en la noche. O sea, no, a un ladrón, ¿qué quiere decir esta imagen que utiliza Jesús también en el Evangelio? Que no se le espera, no se sabe cuándo, viene de improviso, pero viene. Cuando digan paz y seguridad, entonces mismo de repente vendrá sobre ellos la ruina, etc. Pero vosotros, hermanos, no vivís en la oscuridad, para que ese día no os sorprenda como un ladrón, pues todos sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Así pues, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Es decir, el creyente vive con esta actitud de vigilancia. Está a la espera. Si me anuncian que un amigo va a venir a visitarme, no me dice cuándo, pues no sé cuándo viene exactamente, pero sé que viene, estoy esperándolo. Cuando llega no me sorprendo, ya me ha avisado, me ha anunciado que venía. Pues Cristo me ha dicho que viene, que va a venir. No sé cuándo va a ser, pero estoy esperándole, y cuando venga no me sorprende. Por tanto, no podemos hablar de muerte inesperada, de muerte imprevista. No sabemos el día ni la hora, cierto, pero sabemos que va a llegar, que Jesús va a llegar. Por tanto, cuando llegue, estábamos ya esperándole y deseándole. Vigilancia, vivir en la luz. Jesús insiste en el Evangelio en estar preparados. Varias veces insiste el Evangelio de San Lucas, ya no voy a dar más citas, estar preparados para que cuando llegue nos encuentre en vela, nos encuentre listos. Si nosotros aprendemos a vivir así, ¿qué quiere decir? Que tenemos que estar en una actitud de conversión continua, en una actitud de corregir, de cambiar todo aquello que en nosotros no está bien. Es decir, se trata de que cuando llegue el Señor tengamos el vestido de bodas listo, estemos totalmente preparados. Eso se llama conversión, vivir en esa conversión continua. Romanos 13, 11 y siguientes dice estas palabras. Y esto dice, teniendo en cuenta el momento que vivimos, porque es ya hora de despertar del sueño. O sea, no estemos adormilados, hay que estar despiertos. Es hora de despertar del sueño, porque la salvación está más cerca de nosotros que cuando empezamos a creer. La noche está avanzada, el día se avecina, el día es el día de Cristo, el día de la última venida de Cristo. La noche de este mundo está avanzada, el día se avecina. Despojémonos, por tanto, de las obras de las tinieblas, revistámonos de las armas de la luz. Caminemos en pleno día, nada de comilonas, borracheras, de lujuria, desenfreno, nada de rivalidades, envidias, revestidos más bien del Señor Jesucristo. Es decir, el creyente, precisamente en función de esta espera última de Cristo, vive en esa conversión continua. Y desde ahí se entiende también cómo cuando nosotros vivimos, por ejemplo, muchas consecuencias muy prácticas. Si nosotros vivimos, aprendemos a vivir del juicio de Dios, pues vamos siendo más libres del juicio de los hombres. Si Dios es el que tiene que juzgarme y a Él es a quien tengo que dar cuenta, ¿qué me importa que los demás me aplaudan o al contrario me estigmaticen? ¿Qué me importa que los demás digan que soy santo si no lo soy? ¿O qué me importa que digan que soy un malhechor si tampoco lo soy? El juicio de los demás no vale, es el juicio de Dios el que cuenta. Esto lo dice expresamente San Pablo, escribiendo en la primera carta a los Corintios. Dice estas palabras, 1 Corintios 4, versículos 3 al 5. Dice concretamente él, aunque a mí lo que menos me importa es ser juzgado por vosotros o por un tribunal humano. Ni siquiera me juzgo a mí mismo. Cierto que mi conciencia nada me reprocha, mas no por esto quedo justificado. Mi juez es el Señor. Así que no juzguéis antes de tiempo, hasta que venga el Señor. Él iluminará los secretos de las tinieblas y pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Entonces cada cual recibirá del Señor la alabanza que le corresponda.
No me importa ser juzgado por vosotros, por ningún tribunal humano, porque mi juez es el Señor, dice Pablo. Ni siquiera yo me juzgo a mí mismo, Él es mi juez. Entonces, no juzguemos antes de tiempo. Muchas veces nos precipitamos a juzgar. He dicho, no hacer caso del juicio de los demás, pero tampoco juzgar nosotros a los demás. El único juez es el Señor. Incluso una persona que está llevando una vida desordenada, mañana puede cambiar y llegar a ser un gran santo. El juez es el Señor y hay que esperar hasta el último minuto del partido, porque ahí se verá la verdad definitiva de la vida de cada persona. Entonces, si esto es así, ¿cuál es el destino final de nosotros, los que estamos todavía en este mundo peregrinando? Bien, aquí simplemente les recuerdo algo que todos sabemos o deberíamos saber. Nuestro destino final es o la salvación o la condenación. No hay otra opción, no hay una posibilidad neutral, no hay una posibilidad de estar en el limbo, o salvación o condenación. Son las dos posibilidades. Pero fíjense que esto ya da a nuestra vida todo un tono serio, no serio en el sentido de estar tristes, amargados, pero sí serio en el sentido de que decíamos de responsabilidad. Nos estamos jugando la salvación eterna, nos estamos jugando la vida eterna, nuestra y de los demás. Esto da a nuestra vida un alcance y un horizonte incomparablemente mayor que las cosas pequeñitas en las que a veces nos perdemos, muchas veces tan insignificantes. Fíjense que, por ejemplo, esto, si esto es lo definitivo, todo lo de aquí abajo vale en tanto en cuanto me lleva a la vida eterna, me lleva al cielo, me hace ganar lo definitivo. Todo es relativo en función de lo eterno, de lo definitivo. Entonces, salvación o condenación. Si se da la salvación, hay dos opciones. O la persona ya está totalmente purificada, totalmente santa, y pasa directamente al cielo, al paraíso. Por eso decía ese texto, por ejemplo, de 1 Tesalonicenses 4, así estaremos siempre con el Señor. Y en Apocalipsis 14:13 dice, dichosos los que mueren en el Señor. Dichosos, es una bienaventuranza. Morir no es un mal, no es un mal el morir. El problema es cómo morimos, cómo estamos en el momento de nuestra muerte. El que muere en el Señor se salvó. El que muere en el Señor le espera una vida eterna, una felicidad para siempre. Dichosos los que mueren en el Señor. Entonces, o la persona está totalmente preparada, purificada y va directamente al cielo, o la persona todavía tiene manchas de sus pecados, de su vida en este mundo y necesita ser purificada. Y eso es lo que llamamos el purgatorio. No es tanto un lugar, sino un modo, una situación, un estado de purificación del alma. Porque dice también en el Apocalipsis 21:27, nada impuro entrará, nada impuro. Por tanto, si nada impuro, manchado puede entrar en la presencia de Dios, es necesaria una purificación. Ojalá que nos purifiquemos en este mundo. Los sufrimientos, las enfermedades, los problemas, las contrariedades, la penitencia, la oración, los sacramentos, la confesión, la unión con Dios, la palabra de Dios, todo eso son ayudas y medios para purificarnos y no tener que pasar por el purgatorio. Eso es lo que Dios quiere, que vayamos de frente al paraíso. Pero si eso no se diera, tenemos ese remedio que también es un remedio de la misericordia de Dios para poder ser purificados y finalmente gozar de Dios. Y la otra situación es la de la condenación. Yo sé que hoy día hay gente que dice, no, es imposible que una persona se condene, ¿cómo va a ser posible? ¿Cómo Dios va a condenar si Dios es bueno, si Dios es amor? Dios no condena a nadie, es uno mismo el que se condena. Si Dios es la vida y yo lo rechazo, me quedo en la muerte. Si Dios es el amor y yo lo rechazo, me quedo en el odio. Es decir, no es Dios el que me condena, soy yo el que, rechazando a Dios, me quedo en la muerte eterna. Dos textos solamente. Uno de ellos es el que ya mencionaba antes, Mateo 25, cuando dice esas palabras terribles, apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Está en la palabra de Dios. ¿Cómo podemos decir que no hay condenación? Dios nos ha hecho libres. Es curioso porque el mundo moderno es muy amante de la libertad, pero luego parece que, bueno, pues ya el hombre no es libre
porque Dios salva a todos, no sabemos cómo, porque el Evangelio nos avisa de esa posibilidad, de ese riesgo de la condenación. Y no es solamente una especie de aviso para meter miedo, como a los niños que se les asusta. No, cuando se nos habla de la condenación es porque es una posibilidad, lamentablemente, que se puede dar, una posibilidad real para todos nosotros. Entonces, apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El otro texto que quería mencionarles es el de Apocalipsis 26, donde habla de la muerte segunda. Después de la muerte primera, que es la muerte corporal, a la cual no hay que temer, viene o puede venir esa muerte segunda, que es la condenación. Igual que hay una primera resurrección, cuando la persona se convierte y se entrega a Dios, y hay una segunda resurrección, que es la resurrección corporal, la muerte segunda estaría correspondiendo a esa condenación. Entonces, todo esto, como digo, nos lleva a vivir nuestra vida en la perspectiva correcta y adecuada. Primero, en el plano personal, pero segundo, a la hora de ayudar a los demás. Está bien que ayudemos a los demás en todo. La caridad cristiana nos lleva a ayudar en todo, en el hambre, en la sed, en el aprender a leer, en evitar las injusticias. El creyente, el cristiano, ama a las personas y busca su bien integral. Pero ese bien es un bien jerarquizado. Si nos importa su bien corporal, su salud, etcétera, etcétera, su bienestar, mucho más, incomparablemente más, debe importarnos su salvación eterna, porque este es el bien más pleno, más perfecto, en función del cual todos los demás tienen sentido o no, tienen valor o no. Y por eso mismo tenemos que poner todo nuestro empeño en ayudar a que nadie se condene. Uno ve los santos con qué celo, con qué fervor, con qué fuego han luchado para salvar almas. Una más, que nadie se condene, porque ellos han tenido claro esto, esta verdad de nuestra fe nos lleva a ser apóstoles. Yo pongo este ejemplo que me parece gráfico y me parece iluminador. Imaginemos que una persona camina hacia un precipicio, alegremente, corriendo, tal vez ciega, tal vez con los ojos vendados. Si nosotros lo vemos que se va a caer, se va a matar, ¿qué hacemos? ¿Le gritamos, le avisamos? No, que te vas a caer. Intentamos evitar que caiga al precipicio. Bueno, en ese caso se rompería la cabeza y se mataría, la muerte primera. Pero ¿cuántas personas hay que caminan, corren alegremente al precipicio de la muerte segunda, o sea, de la condenación? ¿Y qué hacemos nosotros para evitarlo? ¿Les advertimos, les avisamos o dejamos tranquilamente que avancen hacia la condenación? ¿Se dan cuenta? La caridad, la verdadera caridad, el verdadero amor a los hermanos, piensa en tus familiares, por ejemplo, en tus amigos, pero en cualquier persona de este mundo, la verdadera caridad nos lleva sobre todo a buscar para cada persona el bien eterno, que es su salvación. Y todo lo demás es relativo. Relativo no quiere decir que no tenga importancia, quiere decir que está en relación en función de lo definitivo y tiene menos importancia que esto que es definitivo. Entonces, como ven, esta verdad de nuestra fe matiza también nuestra espiritualidad, da sentido a todo lo que nosotros estamos viviendo en este mundo y a lo que vivimos también respecto de los demás. Esa palabra que Santa Teresa cuenta cuando era niña, le gustaba repetirse con su hermano, para siempre, siempre, siempre. Pues esto es, para siempre, lo eterno, eso es lo valioso y todo lo demás está en función de eso. Para concluir, simplemente decirles estas palabras. Hay muchos difuntos que están en situación de purgatorio, necesitan de nosotros, necesitan de nuestra oración. ¿Cuántas veces una persona fallece y se dice, ya no hay nada que hacer por ella? Sí hay mucho que hacer por ella. Si está en situación de purificación, necesita nuestra oración, nuestros sacrificios, etcétera, para que pueda pasar a gozar de Dios. Y por otro lado, los santos del cielo están para ayudarnos. Ellos no están en el cielo durmiendo, están intercediendo, actuando. Acudamos a ellos, acudamos a estos hermanos del cielo. Igual que buscamos la ayuda de un hermano de la tierra en un momento dado para que nos aconseje, para que nos oriente, para que nos apoye, para que nos consuele, busquemos la ayuda de los hermanos del cielo, de los santos que desean ciertamente ayudarnos. Concluyo con este texto del Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4, donde anuncia estas palabras impresionantes.
dice: esta es la morada de Dios con los hombres, pondrá su morada entre ellos, serán su pueblo y Dios con ellos, Emmanuel será su Dios. Y enjugará toda lágrima de sus ojos. Y no habrá ya muerte, ni habrá llanto, ni gritos, ni fatigas, porque el mundo viejo ha pasado. Señor, te damos gracias porque nos llamas a la vida eterna. Te damos gracias porque nos has hecho eternos, porque nos llamas a vivir contigo para siempre, porque esta es una de las expresiones más profundas, más bellas, más impresionantes de tu amor. Nos llamas a vivir contigo por toda la eternidad. Nos llamas a ser felices en tu presencia. Te pedimos perdón, Señor, por nuestras negligencias en vivir para la eternidad. Te pedimos, Señor, que abras nuestros ojos, que nos concedas vivir así, caminando y orientados hacia lo eterno, hacia lo definitivo. No permite, Señor, que nos olvidemos de nuestra meta y de nuestro destino. Y concédenos, Señor, también a ayudar a nuestros hermanos a que también ellos se salven y se encuentren contigo y sean felices contigo para toda la eternidad. Amén. Como les decía, con este tema concluimos este curso de espiritualidad. Yo les invito a que sigan profundizando en estos temas tan importantes para nuestra fe, para nuestra vida cristiana. Como saben, estos videos están ahí en nuestro canal de YouTube, pueden volver una y otra vez sobre ellos, pueden servirles también a ustedes de instrumento de evangelización para darlo a conocer a otras personas. Por ejemplo, hay una iniciativa muy hermosa que ha surgido, es hacer una adaptación, que unas hermanas han hecho, una adaptación de estos videos para personas que están en prisión, están en la cárcel. Les invito, por tanto, a que sigan profundizando. También hay, como no, tantos libros de espiritualidad que les pueden ayudar. Y como les decía, quizá podamos continuar con un segundo bloque de temas. Como al final encuentran ahí nuestro correo, pueden escribir si tienen algunas sugerencias de temas, etcétera, que ustedes gustarían o desearían que podamos tratar para seguir entendiendo, viviendo mejor nuestra espiritualidad católica. Reciban un saludo cordial, con todo mi afecto y mi bendición. Y todo lo que venga, sé que está en tu plan, Señor. Quiero ser solo una ofrenda agradable a tu presencia, amado Señor. Y todo lo que venga, sé que está en tu plan, Señor. Quiero ser solo una ofrenda agradable a tu presencia, amado Señor. Mi vida está en tus manos, mi vida está en tus manos, mi vida está en tus manos, mi vida está en tus manos. Y todo lo que venga, sé que está en tu plan, Señor. Quiero ser solo una ofrenda agradable a tu presencia, amado Señor. Y todo lo que venga, sé que está en tu plan, Señor. Quiero ser solo una ofrenda agradable a tu presencia, amado Señor. Y todo lo que venga, sé que está en tu plan, Señor.
presencia, amado Señor.